de declarar fundado el habeas corpus en favor de Keiko Fujimori. Doctor Blume, ¿cómo está usted? Muy buenos días y muchas gracias por recibirnos. En primer lugar... Y bienvenido al local del TC. Gracias por su amabilidad. Bueno, en primer lugar, y concretamente, doctor, ¿cuáles son los fundamentos que sustentan esta decisión en el caso suyo y de los que votaron por la procedencia del habeas corpus? Sí, mire, con todo gusto, pero antes quería precisar lo siguiente para conocimiento de la opinión pública. El Tribunal Constitucional no ha absuelto ni ha condenado a la señora Keiko Fujimori. Simplemente se ha limitado a analizar el proceso en el habeas corpus, el proceso judicial de la medida cautelar, para determinar si en ese trámite se han afectado sus derechos constitucionales o no, sobre todo al debido proceso, a la libertad personal, de defensa, etcétera. Y hemos determinado que en este caso, por decisión de 4 magistrados, ha habido afectación a la libertad personal porque no se han cumplido a cabalidad los requisitos que exige la norma procesal penal para los efectos de dictar una prisión preventiva. Al respecto, el tribunal, siguiendo la línea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana, ha establecido parámetros que deben ceñirse los fiscales, los jueces, al momento de tramitar prisiones preventivas. Entre ellos, considerar que se trata de una motivación cualificada, es decir, una motivación muy rigurosa, luego que es la detención o la prisión preventiva la última ratio, es decir, la última posibilidad después de haber agotado otras alternativas, porque la libertad del ser humano es un valor fundamental. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones y que para nosotros no existe un cumplimiento conjunto de los requisitos, hemos decidido otorgarle la libertad a la señora Fujimori. Ok, doctor. En varias resoluciones, el Ministerio Público y el Poder Judicial han determinado que se cumplía el requisito de la obstrucción a la justicia de parte de la procesada y también del partido mismo. ¿Por qué no se ha tomado en consideración esto? Repito, son varias resoluciones del Ministerio Público y del Poder Judicial en el mismo sentido. Eso es lo que quisiera que nos explique. Mire, pueden haber muchas resoluciones en un determinado sentido, pero eso no significa que esas resoluciones estén ajustadas a la Constitución y a la ley. Yo he oído con preocupación que algunos argumentan y dicen, ¿cómo es posible que en este caso han intervenido 14 jueces y se equivoquen? Bueno, yo les digo que en general los procesos de amparo y de habeas corpus contra resolución judicial pasan por el mismo trámite, es decir, hay un proceso ordinario en el Poder Judicial que implica un juez en primera instancia, 3 en segundo, son 4 y 5 supremos, son 9. Y luego cuando se inicia el proceso constitucional, un juez son 10 y 3 jueces de la Corte son 13. Y en todos los casos revisamos y en muchos encontramos que ha habido violación de los derechos de los justiciables en el trámite de esos procesos. ¿Los 14 se equivocan en el mismo sentido? Se pueden equivocar. Mire, eso es muy extraño. Bueno, pero la ley lo permite. La ley permite el habeas corpus y el amparo contra resolución judicial firme. Y justamente esa posibilidad se ha abierto porque se ha determinado que en muchos casos, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial incurre en errores que ameritan una intervención del tribunal. Permítame. Han habido testimonio de personas que dicen que se han sentido presionadas, hablo de testigos, que son los falsos aportantes, ¿no? Que se han sentido presionadas para que se cambie el testimonio respectivo sobre los aportes que le solicitaron de parte de Fuerza Popular. Jorge Yoshiyama dijo que Keiko Fujimori sí sabía de los aportes y ella lo dijo que no. En un momento determinado, inclusive en una entrevista en RPP, dijo que no sabía de estos. Sin embargo, hay versiones que lo contradicen. ¿Eso no es obstrucción a la justicia? Mire, hay que analizar los elementos que exige la ley con un sentido de conjunto. No se trata de que se dé un elemento, se tienen que dar todos los elementos en conjunto. Y esos indicios razonables deben ser corroborados
corroborados. Y por lo tanto hay que ver en cada caso. Nosotros hemos determinado que esos indicios no están corroborados en la mayoría de los casos. Y por otro lado, la señora tiene arraigo y ha demostrado ser atenta a los requerimientos de la Administración de Justicia. Pero si, por ejemplo, hay contradicción en las versiones, eso no implica, si hay una versión que difiere de la otra, de la procesada especialmente, ¿eso no significa obstrucción, doctor? No necesariamente, tiene que estar corroborado. Y eso no significa que nosotros estemos diciendo que no se investigue. Está bien que se investigue. Y cuando se analice el fondo del asunto, se determinará si es culpable o no. Pero lo que no es admisible es que se prive de la libertad a una persona sin denuncia, sin procedimiento, sin sentencia, sin condena, y usted esté privando de la libertad a pesar de que todavía no se ha iniciado en puridad el proceso, porque el Ministerio Público considera que hay indicios de una eventual obstrucción de justicia. No es así. Es más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en dos informes, uno del 2013 y uno del 2017, que en nuestros países, es decir, los países de la región, se está haciendo uso abusivo de la prisión preventiva y ha obligado a las autoridades a aplicar los correctivos respectivos. El fiscal José Domingo Pérez ha dicho que esta es una resolución indignante. ¿Qué responde usted? Bueno, yo no le tengo por qué responder al señor fiscal, que a mí me merece mucho respeto. Es una opinión que yo respeto. Desde mi punto de vista, toda autoridad debe ser respetuosa de la Constitución, que le manda respetar los fallos del Tribunal Constitucional y respetar la jerarquía, la independencia y la autonomía del Tribunal Constitucional. Esta mañana, por ejemplo, usted dijo también que había que los fiscales, me refiero, tienen que constitucionalizar su labor. ¿Qué ha querido decir con eso, doctor? ¿Está criticando el trabajo de los fiscales? Lo que he querido decir es que en toda acción del Estado, y específicamente cuando esas acciones se refieren a la determinación de responsabilidades de orden penal que pueden significar privación de la libertad, se debe actuar en el marco de la Constitución, y no solamente de la Constitución, sino la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero entonces le pregunto, ¿los fiscales han actuado en el marco de la Constitución o no? Mire, yo lo que le puedo decir es que a raíz del caso concreto que hemos revisado, tanto en este caso como en el caso Humala, vimos y comprobamos que ese accionar no se ajustaba estrictamente al respeto a los derechos fundamentales que impone la Constitución. El hecho de ser titular de la acción penal pública, de demandar o de solicitar el inicio de un proceso penal para determinar una responsabilidad penal, no habilita a pasar por alto derechos fundamentales. Lo que usted está diciendo es grave, ¿eh? La presunción de inocencia no solamente es un derecho que tenemos, implica una obligación de todos, y el Ministerio Público está obligado a derrotar la presunción de inocencia, porque las personas somos investigadas bajo presunción de inocencia. En este caso concreto, ¿también el Poder Judicial ha actuado fuera del marco de la Constitución? Yo no quiero entrar a una calificación de ese tipo. ¿Usted lo ha hecho en el caso de los fiscales? Simplemente, no, un momentito. Yo lo que he dicho es que en este caso, mi apreciación personal, inclusive como ponente de la causa, es que el accionar del Poder Judicial a partir de la intervención en primera instancia no se ha ajustado a los parámetros constitucionales y convencionales, porque no se ha respetado el derecho a la libertad personal. Y en este caso concreto, doctor, ¿usted cree que ha habido violación al debido proceso? Desde mi punto de vista, sí. Pero ese no ha sido el punto de vista compartido por lo menos 4 magistrados. Solamente 3 hemos opinado que sí. 4 hemos coincidido en que ha habido afectación al derecho a la libertad personal. Pero la señora Keiko Fujimori argumentó que además se había violado el derecho de defensa, el derecho al debido proceso, el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Nosotros hemos entendido, los que hemos firmado la sentencia, que somos 3, que sí se han dado esas violaciones. Muy bien. ¿Qué opina usted con respecto a la reacción que ha habido,
en sectores políticos y sociales respecto a este fallo. Se dice que esto marca un retroceso en la lucha anticorrupción. Yo opino que están equivocados. Yo creo que este fallo marca un momento importante porque reafirma la lucha contra la corrupción. En este sentido, el tribunal está diciendo hay que luchar contra la corrupción, pero en el marco de la Constitución hay que desarrollar una lucha constitucionalizada para evitar que estos problemas se presenten. Cuando se inicia un proceso sin respetar la Constitución y sin respetar escrupulosamente los derechos fundamentales, tenemos este problema de que tenemos que corregir el accionar de jueces y fiscales para que vuelvan a empezar un proceso ciñéndose a los parámetros constitucionales y convencionales. Por lo tanto, nuestra decisión es un llamado a que se actúe con rigor, con absoluta cumplimiento de lo que dice la Constitución y la ley en lo que se refiere a los derechos fundamentales. En un país civilizado, lo más importante es la persona humana y lo más importante es el respeto de sus derechos. Bueno, Mabel Huertas y Mauricio Fernandini también tienen consultas para usted en los estudios y quisiera que usted las absuelva, doctor, si no hay inconveniente. Adelante, sí. Compañeros en estudio, los escucha el doctor Blume. Doctor, la verdad es que usted ha sido bien claro y en aras de esa claridad, porque creo que toda la población necesita entender estas cosas que contienen tecnicismos que probablemente sean muy complicados para digerir. Hay muchas personas que al conocer esta resolución se han preguntado por qué es que se solicitó el testimonio de Jorge Yoshiyama si es que no iba a ser utilizado y por qué en todo caso no fue incluido, así como las últimas declaraciones en torno al caso de Keiko Fujimori, como por ejemplo las declaraciones de Dionisio Romero. Explíquenos por qué. Gracias por la pregunta. Sí, mire, le contesto en los siguientes términos. Se solicitó ese testimonio porque lo pidió el representante del Poder Judicial, el señor procurador que representa al Poder Judicial, y también lo solicitó uno de los magistrados. Y yo como ponente consideré que era saludable solicitarlo y tenerlo a la vista, pero una vez que se nos remitió, se comprobó que este testimonio es posterior al proceso seguido ante el Poder Judicial, que era objeto de análisis por parte del tribunal. O sea, nosotros nos hemos constreñido a revisar todo lo actuado en el trámite del cuaderno de medida cautelar de prisión preventiva desde el inicio de dicho cuaderno hasta la Corte Suprema. Estas manifestaciones eran posteriores y en puridad no corresponde tomarlas en cuenta, porque nosotros estamos viendo si en el trámite de ese pedido de prisión preventiva se respetaron o no los derechos fundamentales, sobre todo el debido proceso, presunción de inocencia, debida motivación, derecho de defensa, que tenemos todos los habitantes de este país, derechos que no tienen rostro, derechos que pertenecen a todos y derechos que un tribunal constitucional autónomo e independiente está obligado a proteger, trátese de quien se trate y hayan las presiones que hayan, porque no se trata de que se crea en la colectividad una idea de que una persona, llámese la señora Keiko o no, es culpable a pesar de que no esté sentenciada. Y cuando esa persona reclama, el tribunal tiene que ver si se afectó o no sus derechos. Y nosotros hemos comprobado que se afectó su libertad personal y por eso, no porque sea tal persona, sino porque es un ser humano privado de su libertad durante más de un año, sin que existan los elementos suficientes para detenerla y sin que exista ni siquiera acusación fiscal y que tiene más de un año presa, privada de su libertad, hemos observado que esa medida no se ha ajustado a la Constitución y a los parámetros convencionales y por eso la hemos corregido. Buenos días, soy Mauricio Fernandini. Doctor Blume, lo que usted menciona, bien, buenos días, lo que usted menciona, y hemos seguido todos atentamente este proceso, que no hay indicios suficientes para determinar la obstrucción de justicia, es lo que usted ha determinado y lo que ha mencionado y lo que ha quedado claro en el transcurso de esta declaración. Para los fiscales no es que han exhibido indicios, sino pruebas, ¿no? Cosas evidentes. El estudio ORE existe, los aportantes falsos existen, el testimonio del mismo Jaime Yoshiyama con relación a un millonario que ha fallecido en donación de campaña.
¿Cómo podemos entender lo que para usted es indicio y para lo que un fiscal es prueba? ¿Cómo nos puede ilustrar para saber cuál es el punto medio jurídico, técnico? Y yo le agradezco mucho la pregunta. Hay que determinar lo siguiente. Una cosa es determinar la responsabilidad de fondo sobre el delito imputado y otra cosa es determinar si existen o no los requisitos para mandar a la cárcel a una persona sin haber sido denunciada, sin haber sido procesada, sin haber sido sentenciada y sin haber sido condenada. La ley permite la prisión preventiva, pero en casos muy excepcionales, y exige requisitos que se deben dar copulativamente. En el caso de la señora Keiko, nosotros creemos que tiene arraigo, que no ha rehuido a la Administración de Justicia y que los elementos que se argumentan como de obstrucción no han sido corroborados. No se trata de que el fiscal diga hay este elemento e invoque a tal o cual elemento, sino que la certeza de ese elemento se corrobore. Y se corrobore determinando la participación directa e indiscutible de quien está afectada en su libertad. No sé si me explico. Usted ha sido bastante claro, lo hemos escuchado largo y lo que queda es esperar la publicación de la resolución para que los especialistas también hagan el análisis respectivo. Le agradecemos mucho por su tiempo. Es importante lo que usted ha dicho esta mañana. Muchísimas gracias a usted. Gracias, muchísimas gracias Blume. también a Carlos. Gracias, Carlos Villarreal. Ha quedado de alguna manera nuevamente explicado el argumento del doctor Blume en cuanto a lo que él considera no ha sido suficientemente probado como para usar la prisión preventiva. Obviamente hay una discrepancia, los fiscales